Mi nombre es José Antonio Fernández, soy profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Barcelona y soy ahora mismo el coordinador de este panel. En este panel contamos con la presencia del profesor Federico Fabrini, que es profesor en la Dublin City University, es director del Instituto sobre Brexit, cuya sede está en dicha universidad, doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo, es abogado en Italia y es autor de diferentes obras, entre ellas yo he destacado The Law and Politics of Brexit, publicada en 2017 y con un segundo volumen en 2020. En este seminario nos va a hablar precisamente de la implementación del acuerdo de retirada de la Unión Europea del Reino Unido. También contamos con el profesor Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, compañero y amigo. Tiene entre sus líneas de investigación precisamente el derecho tributario, el derecho internacional privado de sociedades y es un inquieto investigador de las relaciones entre la globalización y el derecho internacional privado. También es autor de numerosas publicaciones, entre las cuales yo destacaría El Brexit de Infinito o El Ángel Exterminador, con un título como muy impactante. También El Brexit y el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, de lo deseable a lo posible, publicado en 2019. En nuestro seminario nos va a ofrecer su ponencia titulada El proceso del Brexit visto desde el Reino Unido. Y también contamos en este primer panel con otro profesor, el doctor Carlos Gorriz, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona de Derecho Mercantil, también compañero y amigo, y sus campos de interés han sido siempre el derecho mercantil y el impacto de las nuevas tecnologías, o también el derecho europeo de sociedades. Ha sido autor de diversos trabajos, de los que también yo destacaría las reflexiones sobre las consecuencias del Brexit en el derecho de sociedades a raíz de la Directiva 2019/1151. Y es el investigador principal precisamente del proyecto en el cual se enmarcan este seminario, estas jornadas. Y es autor, editor y promotor en esa idea de parecer navajas suizas del profesorado, de tener un poco de todo, del blog en el cual se ha publicado todo el trabajo que hemos ido realizando los distintos miembros del grupo de investigación, el blog que todos conocemos por Brexit y libertad de aspectos de establecimiento, aspectos societarios, fiscales y de extranjería. Por tanto, tenemos un buen ramillete de personas insignes en este tema del Brexit. Simplemente decir, más o menos cada ponente tiene unos 20-25 minutos para sus intervenciones y comentarles que las preguntas o aportaciones, el debate que se puede ir a realizar, lo iremos reservando hacia el final del debate, hacia el final de las presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tendremos a Federico Fabrini, que nos va a hablar precisamente de lo que les comentaba, de este acuerdo sobre la retirada del Brexit. Good morning, Federico. Buenos días, José Antonio. Good morning. Buenos días, ¿qué tal? Bien, I want to say that we are very thankful with you for being with us here, and I am sure that your presentation will be very useful for us, so please go ahead. The time is yours and the word is yours. Thank you very much. And thank you very much, Jose Antonio, for the introduction. Let me also thank, of course, for the invitation. It is really a great pleasure for me to be able to be with you virtually this morning. I think it would have been a lot nicer to be in Barcelona live, but at least we have the new technologies that allow us to run these events despite the pandemic.
I hope you will forgive me for speaking in English. I think it makes it easier for me. I could maybe speak in Italian also, but I'll do it in English, and I'll be sharing my screen as well, as I have prepared some slides. Let me see if I can find it here. Am I able to share slides? Yes, here you should see it. Is that correct? Yeah, Perfect. right now. Yeah. Okay, so the purpose of my presentation this morning, and I'm truly delighted to be the speaker that opens the event. What I thought to do is really to give a broad brush introduction to the topic of Brexit. So I've slightly tweaked the title of my presentation into Brexit, the law and politics of the UK withdrawal from the European Union. I know that initially Clara Martinez Alberola was due to speak, and I imagine she would have given the big picture, but since she could not be with us this morning, I thought I'll give the first presentation by taking a sort of a long view on Brexit, how we got where we are, and what will follow. As you already said, Jose Antonio, I am the founding director of the Brexit Institute in Dublin, which I established in 2017, and I've been running for the last few years. And just for those of you who don't know the Brexit Institute, this is Ireland's only and Europe's first center specifically created to analyze Brexit, both from a research and a policy perspective. So a lot of what I will be saying today is really the result of the work we have been carrying out at the Brexit Institute. And as you also mentioned in your kind introduction, I am the editor of a book series at Oxford University Press, which is called The Law and Politics of Brexit. The first volume was published in 2017. And we just published a second volume on the withdrawal agreement specifically, which I am very proud to mention also features a preface by Michel Barnier, the EU chief Brexit negotiator. So the withdrawal agreement was published at the end of October, and I think it is to this day the most comprehensive analysis of the Brexit deal. So with that in mind, the way how I planned to structure my presentation is really through a chronological perspective, and I hope Carlos will not be mad at me if I'm also using the past, present, future framework, which I know is in the title of his presentation as well. But as I've been saying, basically since the Brexit referendum, I think to understand the process of withdrawal of the United Kingdom from the European Union, we need to take a long view. We need to contextualize Brexit in a long historical prospect, and I think that will be helpful to understand where we are, but also where we might be at the end of this process. So essentially, I will first look at the past, trying to contextualize the decision of the United Kingdom to leave. I will then come to the present, where we are now in terms of the implementation of the withdrawal agreement, the challenges of the negotiations and whatnot. And then I will try to conclude by looking at the future, but to anticipate a point I will be making later on. In my view, the future of EU-UK relations is actually closely connected to the future of Europe as such. And what is happening today within the European Union at 27 has multiple point of connections with the Brexit process. So just to get started from the very, very past, I think, we should never forget that actually the United Kingdom was not a founding member state of the European Union. I'm speaking here obviously as an Italian coming from one of the 6 founding states. Britain at that time actually tried to sabotage the process of the Treaty of Rome, and it only joined the then European Economic Community in 1973. What all of you will know, but not many outside academia remember, is that actually
immediately after joining the European Economic Community, in 1975, the United Kingdom organized the very first Brexit referendum. So after becoming a member state, immediately after becoming a member state, a first vote was held, the first ever referendum in British history, on whether the UK should remain within the European Economic Communities. But I think a very interesting point to emphasize of that first referendum in 1975 is the question on the ballot, because the British people in 1975 were asked this specific question: do you want to remain in the common market? Question mark. And, you know, as a professor of EU law, I think the way how the referendum was phrased was actually a little bit ambiguous, because it's true in the 1970s, the European Union was the common market. In fact, it was a bit more than the common market. We had competition policy, the common agricultural policy, a foreign trade policy. But, you know, the European communities, certainly for the founding member state, was much more than a common market. I mean, the common market was an instrument towards a political goal. And the political goal after 2 world wars and the experience of fascism was clearly the achievement of peace in the European continent. And you can only think of Altiero Spinelli or Jean Monnet. So what I want to suggest is that to some extent, the United Kingdom misunderstood from the very beginning what the process of integration was. Whereas for the founding 6, but also for Spain or Portugal, Greece, the Central European countries that joined the EU later, for all these countries, Europe was a peace project, a process to consolidate democracy and to prevent the return towards war. For Britain, Europe was mostly a commercial project. It was mostly about getting into a rich common market. And that's why, in fact, in the 1980s, the United Kingdom was the driving force of the completion of the internal market for goods. But, and that's, I think, a key point, when the political dimension of European integration returned with the Treaty of Maastricht in 1992, well, from that point onward, I think the United Kingdom starts really becoming an uneasy partner because all of a sudden it starts feeling not anymore at home within the European Union. And obviously the Treaty of Maastricht is the turning point, because the Treaty of Maastricht, which formally establishes the European Union, is the moment where European integration moves from purely commercial issues into areas like the area of freedom, security and justice, common foreign and security policy, the creation of the euro, the establishment of a common European citizenship. All those issues are not economic. They are political things. We are European citizens not because it's economically advantageous. We are because we believe we have some kind of common European identity, and that for Britain was hard to swallow. And that's why, effectively, starting with the Treaty of Maastricht, you have a process that is well known and has been extensively analyzed in academia, which is the process of differentiation. So we do the euro, a single currency, the UK gets an opt-out. We do Schengen, a free movement zone, the UK gets an opt-out. We want to integrate more in the fields of Eurozone governance, the UK gets an opt-out again. So this process really starts with Maastricht, continues for almost 2 decades, and ultimately reaches the climax with Prime Minister David Cameron, who in 2016 even seeks to renegotiate once more the status of the UK within the European Union. Now, as you all know, that turns out to be useless, because on the 23rd of June 2016, in the Brexit referendum, the British people vote to leave by a tiny majority of 51.9%. This vote has been analyzed by social scientists and sociologists. There are, as you know, huge
regional and sociological differences, with England in particular being in favor of leaving, while Scotland and Northern Ireland wanted to remain in the European Union. In any case, to cut a long story short, the vote ultimately leads, as you are aware, to the notification of withdrawal in March 2017, according to the procedure of Article 50 of the Treaty on the European Union. That starts a lengthy process of negotiations that goes from 2017 to 2019. This process, had lots and ups and downs. I was following it also in an advisory board to Michel Barnier. We had moments where there was a concern the negotiation would break down. Eventually, a draft agreement was reached in 2018. But as you know, this agreement was rejected 3 times by the British Parliament. And therefore, in 2019, when Britain was expected to leave the European Union, eventually the then Prime Minister Theresa May had to require an extension under Article 50, which for 3 times basically allowed the UK to postpone the exit date. Ultimately, the new Prime Minister, Boris Johnson, managed to renegotiate parts of the draft agreement, and it found a deal with the European Union in October 2019, which, after a round of general elections in the United Kingdom, was ultimately ratified by the British Parliament at the beginning of this year. So, as you know, on the 31st of January 2020, the United Kingdom has formally exited the European Union. Nevertheless, now moving here more to the present situation, as you know, the exit of the United Kingdom because of the adoption of the withdrawal agreement has been an orderly process, and that's, I think, a very important point. The withdrawal agreement is a legally binding treaty concluded between the EU and the UK, ratified by the UK Parliament and by the European Parliament, as well as the Council of the European Union. And this withdrawal agreement is the outcome of 2 years of negotiation and provides a very detailed and comprehensive regulation of all the issues connected to the withdrawal of the UK. So in this slide, I have just listed the most important elements of the withdrawal agreement that also reflect, I would say, the key policy priorities of the European Union and its member states during the negotiation. So to begin with, the withdrawal agreement guarantees protection for the rights of European citizens living in the UK and also UK citizens living in the European Union. That was something which was very important for the European Parliament. Then secondly, the withdrawal agreement also formalizes the financial obligations that the United Kingdom has to pay to the European Union as part of its withdrawal. That was something initially the UK reneged and then ultimately had to accept. Then thirdly, and perhaps most importantly of all, the withdrawal agreement defined a solution for the problem of the island of Ireland, where, as you know, the big concern was that Brexit would lead to a hard border between Northern Ireland and the Republic of Ireland. And a special protocol, a protocol on Ireland, Northern Ireland, has been included in with the withdrawal agreement that allows essentially Northern Ireland to remain in the regulatory orbit of the European Union, so as to render meaningless or unnecessary the need for internal market regulatory and customs checks between Northern Ireland and the Republic. And I'll talk about this later on as well. But also, just to mention, and the audience will be very familiar with this, the withdrawal agreement has a protocol on Gibraltar, a protocol on Cyprus as well, plus a significant section on the governance of the agreement, as well as
mechanisms for adjudicating dispute resolution. And as I said, the book that I've edited just a couple of months ago analyzes all these aspects more in detail. What is also worth emphasizing is that the withdrawal agreement has created a transition period. As you know, the original idea for a transition period came from the UK government, which realized during the Brexit negotiation that it needed a phasing out period after the withdrawal to implement whatever agreement was negotiated. Ultimately, because of the extensions of Article 50, the transition has resulted being pretty short. It only goes from January, from the 1st of February this year until the 31st of December. There was in principle the possibility to extend this, but the UK has refused to use that options. In any case, during the transition, basically the status quo has been preserved. The UK formally is outside the EU and is no longer represented in the EU institutions, but it remains part of the internal market and of the customs union. And of course, it pays the European budget. So if you think about this, the transition period is a semi-membership, a little bit like Norway or Switzerland, which are not members of the EU, but through special agreements, either the EEA, the European Economic Area, or bilateral deals, still participate to part of the EU internal market or customs union by, however, also contributing to the budget. The transition is due to end in few days, and I'll talk about this in a second. Of course, the transition served also as the background for the negotiation of new relations between the EU and the UK. But as I'm focusing here on the present, where we are at the moment, let me just say a couple more words about the implementation of the withdrawal agreement, which is something that is taking place exactly right now, in the sense that the withdrawal agreement called on the parties to give effect to the agreement during the transition period, so as to be ready for the end of the transition period. And certainly the most important aspect of implementation concern the protocol on Ireland and Northern Ireland. Obviously, as you know, being based in Dublin, this is something I am very keen to emphasize. So allow me just to say something about this more in depth. As you all know, the question of the border in Ireland was one of the most difficult and important issues in the Brexit negotiation. Ireland is divided since 1922. In the south, we have the Republic of Ireland, which is an independent state, member of the EU, whereas in the north, there is a region, Northern Ireland, which remains part of the United Kingdom. But of course, Northern Ireland is a divided region. You have a community which is Protestant and loyal towards the United Kingdom, and you have another community which is Catholic and Republican, in the sense that it wanted to reunify with the Republic of Ireland. Now, these two communities had effectively been at war for 40 years. And a difficult peace has been achieved through the Good Friday Agreement of 1998. Now, the big concern after Brexit was that the withdrawal of the UK would basically undermine the Good Friday Agreement and potentially bring back a period of violence in Northern Ireland. And the concern was very much connected to the border, because interestingly, the Good Friday Agreement took place exactly at the time when Europe was finalizing the creation of the internal market, and therefore at the time when borders between states were effectively being removed. And that has been very helpful to bring back peace in Northern Ireland. So in the Brexit negotiation, the EU institutions, under pressure, of course, from the government in Dublin, did all they could to make sure that there would be no hard border with custom checks and infrastructure between Ireland and Northern Ireland. And ultimately, to cut a long story short, the UK agreed in the withdrawal agreement to a solution
which basically sees Northern Ireland being a hybrid region. Formally speaking, Northern Ireland remains part of the UK Customs Union, but in fact, Northern Ireland applies the European Custom Code. So, for all practical reasons, Northern Ireland is in the EU Customs Zone. Moreover, Northern Ireland is required by the protocol on attached to the withdrawal agreement to respect 45 pages of EU legislations on the internal market, which basically, again, produce the outcome that Northern Ireland is, for all practical purposes, an extension of the EU regulatory territory. And as a result of that, the application of EU law in Northern Ireland is also confirmed with the role for the European Court of Justice. Now, to make this system work, the UK had to implement the protocol and had to introduce custom checks between Northern Ireland and Great Britain, de facto creating a border within the United Kingdom itself. This has been agreed in the withdrawal agreement. Britain has signed up to the treaty and ratified it, so everyone expected it would comply with it. But as you know, this has not really been the case, because in fact, in September this year, the British government introduced in Parliament a bill, the UK Internal Market Bill, that openly and explicitly contradicts elements of the protocol on Northern Ireland by basically giving to the executive the power to disapply or set aside provisions on customs checks and state aid in Northern Ireland. That is a grave breach of the protocol and of the withdrawal agreement, a breach that has been acknowledged by UK politicians, and unsurprisingly, that has led to infringement proceedings, which the Commission has started in October. Now, we don't know yet the outcome of this vote. The House of Lords in the United Kingdom has requested that the controversial provisions of the UK Internal Market Bill be removed. In any case, what is obvious is that, of course, the implementation of the withdrawal agreement, a faithful implementation of the withdrawal agreement, is a precondition for a successful future partnership between the EU and the UK. So I think it is important to be aware of this, as to some extent the UK Internal Market Bill is really a stumbling block towards a successful future cooperation. And that's really what I want to talk to wrap up my own presentation this morning. In fact, in addition to the implementation of the withdrawal agreement, as you know, since February 2020, the EU and the UK have been negotiating the framework of their future relations. The process started immediately after the formal exit of the UK. Of course, due to COVID-19 and the pandemic, there were major delays in the process. And as we speak, we still have not an agreement between the parties on a sort of a draft treaty on the framework of future relations. And you know, time is very short. We only have 25 days before the end of the transition period. And also trust, I would say, is low, precisely because of the UK Internal Market Bill that I mentioned in my prior slide. In any case, we cannot discuss yet of the outcome of this negotiation. Let's see what might happen later today or tomorrow. But what we do know is what type of final partnership there will be, because in addition to the withdrawal agreement last year, the two parties also struck a political declaration, which is a non-legally binding frame that outlines the type of future partnership between the parties. And those of you who have read the political declaration know that this is a list of intent by the parties. So that has to be transformed into a treaty. That's what the new negotiations are about. But the political declaration also is very clear that the future framework of EU-UK relations will be very different from what we have today. So it's going to be the end of integration. There will no longer be free movement of people, goods, services, and capital. And it's also the end of political integration, to the extent that
the United Kingdom will be outside the governance structures of the European Union. So the mechanism of dialogue and cooperation will be really very different. Nevertheless, I am of the view, and I want to make the point, that in reality there will be, I think, a continuing need for the EU and the UK to cooperate beyond Brexit, on economic issues, on questions about security, but also think of climate change and other challenges like, in fact, the pandemic today. And this is where, in my opinion, actually, the prospect of the future negotiation or the future relations between the EU and the UK interplay with the discussion about the future of Europe as a whole. As you know, the European Union, the EU27, have been in a process of reflection about their future. This has started really immediately after the Brexit referendum through a series of declarations, the Bratislava Declaration, the Rome Declaration, the Sibiu Declaration. All these initiatives have endeavored to relaunch integration and reaffirm the commitment of the EU27 towards Europe. Nevertheless, what I think it's very clear is that the EU27 are very divided between themselves. We've seen a division during the Euro crisis. We've seen a division during the migration crisis. We've seen ever more today a division on rule of law, respect for the foundational principles of the European Union. And COVID-19 has only maximized all that. Think of the difficulties first in reaching an agreement on Next Generation EU because of the opposition of Nordic countries who didn't want to have more solidarity. And now the opposition of Hungary and Poland, who are basically vetoing Next Generation EU, the recovery fund, because they don't want to have to respect rule of law conditionality in the funding. Now, if you consider all this, it's clear that the state of the EU27 is not as strong as we wished it to be. And at the end of the day, in my view, the tensions and the divisions we see among the European countries boil down to a teleological clash. And the clash is ultimately, what is the finalité? What is the aim of European integration? And in my opinion, I think it is increasingly clear that within the European Union, you have three different visions or conception of Europe, which are conflicting with each other. A first vision, I call it the polity vision, thinks of Europe as a community of destiny, as a political project where countries are standing together because you sink or swim together. So there is really a belief that Europe is more than the sum of its part, and that we are a polity. And I think, the person that better reflects this vision is President Emmanuel Macron. But obviously, this vision is not shared. A second vision is what I call a market vision of European integration. And this vision basically sees Europe as a wealth maximizing instrument, as an organization that allows country to become richer, but an organization that requires as little solidarity as possible. If you will, the United Kingdom had traditionally this vision of integration. As I said at the start, they loved the common market but hated the polity. But this vision of Europe has not disappeared with the withdrawal of the UK. In fact, take the Netherlands and its Prime Minister Mark Rutte. That has become now today the perfect example of this market vision of Europe. The Netherlands has been against more solidarity sharing on the Eurozone, against more solidarity sharing on COVID, but is a great supporter of market integration, of deepening the single market, and so on. And yet, I think it's important to emphasize that the market vision of integration is very different from a third vision, what I call here an autocracy vision of integration, which unfortunately exists today in the EU, and it is well epitomized by
someone like Prime Minister Viktor Orban of Hungary. This autocratic vision of integration is not anti-European. Autocrats like Orban love the European Union when it comes to structural funds and regional funds that go from Brussels to Budapest in Hungary. But of course, they don't like Europe when Europe requires respect for common values, common standards, common principles. So Europe is instrumental to the success of illiberal regimes in countries of Central and Eastern Europe because it provides the funding. But those regimes don't want Europe to mess into their politics, their identity, their foreign policy. Now, what I'm saying here is these three visions exist in the European Union today. And I think we need to face them also as we talk about Brexit. In fact, my conclusion is that perhaps we should keep the two together. And we should think of a more explicit constitutional differentiation in Europe between a group of countries that want to achieve a political union and another group of countries that instead simply want to participate to a common market. Instead, I am of the view we should not accept any autocratic Europe. We fought against fascism. We have had too much experience with illiberalism to accept the idea that some members of the European Union can disrespect our foundational values for democracy, human rights, and the rule of law. But I think setting aside this autocratic vision of Europe, it is possible to imagine two Europes, a core political union surrounded by a common market. And the model of concentric circles is probably what would reflect that. You could have an inner circle, perhaps the Eurozone, that would be to me the obvious starting point, which goes more explicitly in a federal direction. And then you have an external circle, which instead is the market, where you have the UK, but potentially some countries of the EU 27 that don't really share the political vision, and perhaps even some other third countries that could be associated to that. Now, that is an ambitious project moving forward, but I think potentially there is an opportunity to discuss that in the Conference on the Future of Europe, which, as you know, is about to start. In any case, and that's really my conclusion, I think when we look at Brexit, we have to endeavor to place the analysis of this historical process in a broader framework, which is that of the future of the European Union. And if you look at Brexit in long-term historical perspective, it is clear that Britain never shared the political vision of integration, but it is also clear that those tensions remain in the EU 27 today, so that perhaps offer us a path forward to make our union stronger. And I will only say as a last point, the Brexit Institute is working on those issues and will be working. And I also want to mention we are running since last year a Jean Monnet network project called Bridge on Brexit and the future of Europe. So I would encourage all of you to follow our work and engage with us as we move forward. Thank you very much for your time and attention, and I'll stop here. Thank you very much, Federico, for your very interesting presentation. I think that it has been very clear for all of us. So, pasaremos al siguiente ponente, el doctor Rafael Arenas. Por favor, Rafael, el tiempo es tuyo. Gracias, José Antonio. Bueno, muy interesante la presentación anterior. Cuando la estaba oyendo, veía que al final había puntos que iban a ser comunes con mi presentación, ¿no? Porque, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte, que es la relativa a lo que nos llevó al referéndum y a al proceso de negociación del acuerdo de salida. Bien, voy a compartir la presentación que tengo. A ver si la encuentro. Bien, me imagino que ya se está
Ya se está viendo. El proceso visto desde el Reino Unido. Bueno, en realidad será como vemos desde España, en este caso, el proceso que han seguido en el Reino Unido, no propiamente el proceso del Reino Unido. Aún así, yo creo que puede ser interesante. La presentación tendrá dos partes. En la primera haré un repaso a la cronología, a qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, y en la segunda pues intentaré avanzar algunas conclusiones que quizás luego se puedan desarrollar o comentar en la fase de debate. Y bueno, como explicaba Federico Fabrini, en realidad el proceso es muy largo. El proceso, como él bien explicaba, empieza en realidad cuando el Reino Unido se integra en la que entonces era Comunidad Económica Europea. Pero yo, por poner una fecha un poco más cercana, me fijo en el 17 de diciembre de 2015, que es cuando se aprueba la ley del referéndum sobre la Unión Europea en el Reino Unido. David Cameron, que era entonces el primer ministro, entiende que esta puede ser una salida para resolver las tensiones de política interna británica vinculadas a el debate entre quienes querían abandonar la Unión Europea y quienes querían permanecer en ella, que es un debate que, como se explicó en la presentación anterior, tiene unas raíces muy profundas y que encaja con una visión particular de la Unión Europea desde el Reino Unido. De todas maneras, yo creo, y luego en las conclusiones volveremos sobre ello, yo creo que esto ha condicionado en gran medida el resultado. Luego ya digo que volveremos sobre ello. Cuando se aprueba esta ley, el siguiente paso que tenemos que fijarnos es algo que está casi olvidado, pero bueno, que ahora Federico lo ha mencionado, que es este documento, Lo mejor de dos mundos, que fue aprobado por el Consejo Europeo el 19 de febrero de 2016. Es decir, la idea es, David Cameron hacía un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. David Cameron, como primer ministro, se responsabilizaba o impulsaba este referéndum. Y en este referéndum, pues las alternativas eran o irse de la Unión Europea o aprobar el acuerdo al que había llegado David Cameron con la Unión Europea, y que fue un acuerdo del que ahora quizá ya nos hemos olvidado un tanto, porque efectivamente perdió eficacia cuando el resultado del referéndum fue el de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, pero este documento en su momento suscitó alguna discusión en Europa. Había dos visiones, las visiones que veían este documento como un fracaso del proyecto europeo, porque consagraba una posición particular del Reino Unido, una situación de privilegio, podríamos decir, en relación a otros estados. Y luego yo creo los que se habían leído las conclusiones del Consejo Europeo, no el documento presentado por el gobierno británico, que es este, sino las conclusiones del Consejo Europeo de 19 de febrero de 2016, y se daban cuenta que en realidad el acuerdo era muy poca cosa, porque no había realmente compromisos que pudieras llevar ante un tribunal internacional, y lo que hacía era consagrar la posición que ya tenía el Reino Unido en la Unión Europea, una posición que había ido ganando con los sucesivos obstáculos que había puesto en cada fase de profundización en la integración de la construcción europea, y que ya estaban conseguidos y que simplemente aquí se consagraban. El valor político que tenía era que el Reino Unido renunciaba con este documento a profundizar en la integración europea, es decir, dejaba claro que él no seguiría profundizando, que se quedaría con lo que había. Y por tanto el debate en el Reino Unido en relación al referéndum fue un debate entre irse o quedarse con condiciones, ¿no? Este fue el debate que se planteó. Y el resultado de ese debate, como todos sabemos, fue que el 23 de junio de 2016 el referéndum en el Reino Unido lleva a la salida, o la mayoría de los electores votan por la salida de la Unión Europea, lo cual de momento no quiere decir nada, porque cuando llegó la sorpresa relativa, porque bueno, unos días antes del referéndum ya parecía a través de encuestas y de otros indicadores que el resultado iba a ser este, pero 2 meses antes creo que todo el mundo pensaba que el referéndum sería favorable a la permanencia en la Unión Europea con las condiciones que había arrancado David Cameron del Consejo Europeo. Cuando la sorpresa se instala en la clase política, en las élites británicas,
se dan cuenta de que en realidad el resultado del referéndum no tenía por qué implicar necesariamente la salida de la Unión Europea. Para salir de la Unión Europea tenía que haber una notificación de salida, y la duda que se planteó entonces en el Reino Unido es si el gobierno podía realizar esta notificación de salida o si esta notificación de salida tenía que ser aprobada por el Parlamento. El 27 de enero de 2017, el Tribunal Supremo del Reino Unido determina que la notificación de salida tiene que ser aprobada por el Parlamento. ¿Por qué traigo aquí esta sentencia en concreto? Bueno, porque es significativa para ver cómo se desarrollaron las negociaciones y el proceso de salida desde la perspectiva del Reino Unido. Había una posición en el Gobierno, había distintas posiciones en el Parlamento y al final tienen que ser los tribunales los que aclaren lo que debería de ser un punto constitucional básico y claro en el Reino Unido. Si una notificación en relación a la retirada de un acuerdo como el de la Unión Europea podía ser hecha por el Gobierno sin necesidad de aprobación parlamentaria o, por el contrario, necesitaba esta aprobación parlamentaria. Bien, los tribunales actuaron, y no será la última vez que actúen en este proceso, como árbitros y determinaron que lo que era obligado era pasar por el Parlamento. Por tanto, el Gobierno británico tenía que conseguir una ley del Parlamento, una autorización del Parlamento para poder realizar la notificación de salida que daría propiamente inicio al procedimiento de salida. El 16 de marzo de 2017 se promulga la ley británica que permite la notificación de la salida del Reino Unido y el 29 de marzo se notifica la voluntad de abandonar la Unión Europea. Este sí que fue un punto de no retorno. Es decir, hasta el 29 de marzo el Reino Unido podía haber dilatado todo lo que quisiera la salida de la Unión Europea porque el referéndum desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea no era nada, no tenía valor jurídico. Lo que tenía valor jurídico desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea y de la aplicación del artículo 50 del tratado era la notificación por parte del Gobierno británico, en este caso de acuerdo con los requisitos constitucionales británicos, que como había interpretado el Tribunal Supremo británico era la autorización del Parlamento. Y es a partir del 29 de marzo cuando se inicia ese proceso de 2 años de negociación del acuerdo de salida. Una negociación que está condicionada por el resultado final, es decir, puede haber acuerdo de salida o no, pero al cabo de 2 años hay salida de la Unión Europea, salvo que se acuerde una prórroga, que bueno, como sabemos, fue lo que finalmente pasó. Y ahí empieza la negociación del acuerdo de salida entre el Reino Unido y la Unión Europea. Bueno, fue una negociación sobre que quizá podamos volver un poco más adelante, que para mí se basó en un desentendido grave por parte por parte del Reino Unido, creo, fundamentalmente. La Unión Europea quería negociar el acuerdo de salida y el Reino Unido quería negociar el acuerdo de relaciones futuras. Desde el principio la posición del Reino Unido fue: yo quiero negociar el acuerdo de salida con el acuerdo de relaciones futuras, la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, y la Unión Europea dijo que eso no iba a ser así, que en este momento se estaba negociando el acuerdo de salida, es decir, básicamente disposiciones transitorias, básicamente, y que una vez que el Reino Unido dejara de ser un Estado miembro de la Unión Europea, en ese momento se podría negociar el acuerdo de relaciones futuras y que solamente podría haber unas líneas generales hasta entonces. Desde la perspectiva británica interna, yo creo que es importante esta ley británica de 26 de junio de 2018, porque en esta ley británica se fija que el acuerdo de salida tendrá que ser aprobado por el Parlamento británico. Antes habíamos visto que los tribunales habían dicho que el Parlamento tenía que aprobar, autorizar la notificación de la salida, y el acuerdo de salida, de acuerdo con lo que establece esta ley de 26 de junio de 2018, tiene que ser aprobado también por el Parlamento. Con lo cual, el Gobierno británico no podía negociar, o mejor dicho, lo que negociara lo tendría que posteriormente llevar al Parlamento británico y obtener su aprobación en un Parlamento británico en el que no tenía mayoría suficiente para sacarla adelante, lo cual supuso también un condicionamiento grande de la negociación. En noviembre de 2018 se llega a un acuerdo entre el Gobierno británico y los negociadores europeos, un acuerdo que el Consejo Europeo aprueba, el acuerdo de salida de la Unión Europea.
La idea sería que este acuerdo fuera aprobado formalmente por las instituciones de la Unión Europea, no solamente por el Consejo Europeo, sino por el Parlamento y por el Consejo de la Unión Europea, y que el Parlamento británico aprobara también el acuerdo de salida. Pero, claro, el Parlamento británico rechaza aprobar el acuerdo de salida el 19 de enero de 2019, cuando estamos a poco más de 2 meses de que se produzca la salida por el transcurso de los 2 años desde la notificación de la salida. ¿Qué es lo que hace Theresa May? Bueno, Theresa May renegocia con la Unión Europea lo que ya había negociado en noviembre. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta aquí una circunstancia, y es que la Unión Europea había dicho que no iba a haber renegociación del acuerdo de salida. La Unión Europea, la posición de la Unión Europea es que el acuerdo de salida era el aprobado en noviembre y que el Reino Unido podía aprobarlo o no aprobarlo y entonces habría una salida sin acuerdo, pero que no iba a haber una renegociación del acuerdo de salida. El 11 de marzo de 2019, ante el fracaso, ante el rechazo por parte del Parlamento británico de la aprobación del acuerdo de salida de noviembre, Theresa May consigue que se apruebe lo que se llama instrumento en relación al acuerdo de salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que es un documento complementario del acuerdo de salida y de la declaración política, que yo creo que básicamente tenía la función de permitirle a Theresa May volver al Reino Unido y decir, tengo algo nuevo, volved a votar el acuerdo de salida. Lo que pasa es que cuando se votó, el 12 de marzo, se rechazó el acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes. Es decir, el documento conseguido por Theresa May el 11 de marzo no fue suficiente para convencer a la Cámara de los Comunes. Y la Cámara de los Comunes, el 12 de marzo, rechaza el acuerdo de salida. El 13 de marzo, el Parlamento británico rechaza el salir de la Unión Europea si no hay acuerdo. Y claro, el problema es que si se rechaza el acuerdo de salida, la Unión Europea dice que no va a renegociar el acuerdo de salida y al mismo tiempo se aprueba que no se puede salir de la Unión Europea sin acuerdo. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda que el 14 de marzo se aprueba solicitar una prórroga de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El 20 de marzo el Gobierno del Reino Unido solicita la prórroga hasta el 30 de junio y el 21 de marzo el Consejo Europeo aprueba una prórroga, pero hasta el 12 de abril. Yo la verdad es que no quiero ni imaginarme cómo lo estaba pasando en aquel momento la primera ministra británica, que tenía un continuo ping-pong entre el Parlamento británico y la Unión Europea y ella en el medio, consiguiendo pues eso, que el Consejo Europeo apruebe una prórroga, pero que no era la prórroga que ella quería, que es la que había pedido el Parlamento británico, que era hasta el 30 de junio. Las diferencias, pues la Unión Europea lo que quería era una aprobación relativamente rápida del único texto posible, que sería el acuerdo de noviembre. El 29 de marzo los británicos rechazan el acuerdo de salida negociado en noviembre de 2018 y a partir de ahí, el 8 de abril, se aprueba una ley para solicitar una extensión de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que sería la única manera de evitar la salida del Reino Unido el 12 de abril. El 11 de abril el Consejo Europeo aprueba una nueva prórroga, en este caso hasta el 31 de octubre. Es decir, en este caso la apuesta de la Unión Europea era una prórroga larga, no una prórroga de días, porque yo creo que ya veían que la situación en el Reino Unido no estaba para que se aprobara el acuerdo de salida. Lo que pasa es que es una prórroga compleja, porque la salida se produciría el 1 de junio de 2019 si el Reino Unido no hubiera ratificado el acuerdo de salida el 22 de mayo y no hubiera participado en las elecciones. Me parece que hay un micrófono abierto. Y no hubiera participado en las elecciones europeas del mes de mayo. Tranquilo. Oye, una cosa, ¿cuándo podemos hablar de las cifras y demás para la querella? Perdón. Me parece que tenemos un micrófono abierto. Sí, ya está cerrado.
Bien, pues lo que comentaba es que ¿por qué esta complejidad o por qué esta precaución? Porque el Reino Unido había mostrado su voluntad de no participar en las elecciones europeas de mayo, incluso aunque siguiera siendo Estado miembro de la Unión Europea. Y por eso en la prórroga se incluía esta condición. Si usted quiere seguir siendo miembro de la Unión Europea, si usted es miembro de la Unión Europea, tiene que participar en las elecciones europeas del mes de mayo. No entraré en más detalles de por qué había esta disputa y cuáles eran las razones de fondo de este debate sobre si el Reino Unido participaría o no en las elecciones europeas. La otra posibilidad era salida el primer día del mes siguiente, el de la ratificación del acuerdo de salida por el Reino Unido de la Unión Europea, y si nada de esto pasaba, salida de la Unión Europea el 1 de noviembre de 2019. Bueno, se celebran las elecciones europeas, el Reino Unido participa en las elecciones europeas y, bueno, las elecciones europeas pues no le van bien a la primera ministra y no le van bien a Europa porque a la Unión Europea, que quiero decir a todos nosotros, por decirlo de alguna manera, porque los partidarios del Brexit obtuvieron una victoria clara, los partidarios de la salida. Claro, eso condicionó el debate político a partir de entonces. El 7 de junio dimite Theresa May y el 24 de julio Boris Johnson es primer ministro. Y aquí empieza otro tour de force interesante porque el 27 y 28 de agosto Boris Johnson suspende las sesiones del Parlamento entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre. ¿Por qué? Bueno, Boris Johnson estaba interesado en salir a toda costa, incluso aunque no hubiera acuerdo, y no quería que una nueva ley del Parlamento británico, una nueva decisión del Parlamento británico pudiera impedirle, pudiera forzarle a prorrogar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Claro, la respuesta del Parlamento británico es que el 9 de septiembre se aprueba una ley que obliga a Boris Johnson a pedir una prórroga de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea si no se ha aprobado el acuerdo de salida. Y es curioso porque esta imagen que acompaño en la diapositiva está en la ley. Es decir, la ley incluye el contenido de la carta que el primer ministro tendría que enviar al presidente del Consejo Europeo para pedir una prórroga de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Me llama la atención porque es curioso que haya una ley que incluye una carta en la que incluso se dice que el señor Boris Johnson tendrá que dirigirse al señor Donald Tusk como Dear Mr. President y poner hasta la despedida. Este es el texto de la ley que aprobó el 9 de septiembre de 2019 el Parlamento británico. Y el 24 de septiembre el Tribunal Supremo del Reino Unido declara que el cierre que había decretado el primer ministro pues era inconstitucional, ¿no? Y que el Parlamento podía seguir con sus actividades. Bien, en estas semanas se produce la renegociación a la que se refirió antes Federico Fabrini, que consiguió Boris Johnson, porque, como habíamos visto, la Unión Europea había dicho que no renegociaría el acuerdo de salida, pero al final sí que se renegoció el protocolo sobre Irlanda del Norte. Bueno, fue un triunfo de Boris Johnson en el sentido de que consiguió que la Unión Europea volviera sobre el acuerdo de noviembre, pero quiero llamar la atención sobre que es un triunfo relativo, porque en realidad lo que se incorporó al nuevo protocolo sobre Irlanda del Norte fue la propuesta que había hecho la Unión Europea en febrero de 2018 y que Theresa May había rechazado. Y había rechazado y al final la Unión Europea había aceptado una contrapropuesta británica, que es la que figura en el acuerdo de noviembre de 2018, y el éxito de Boris Johnson fue conseguir que volviera a la primera propuesta, la propuesta inicial de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, Boris Johnson, ahí era su negociación, era lo que había conseguido, era lo que podía vender como un éxito y con esto lo presenta al Parlamento británico. Pero el 21 de octubre, cuando estábamos otra vez a 10 días de la salida del Reino Unido, se produce un nuevo debate en el Parlamento británico en el que no es aprobado el acuerdo de salida. La foto de este diputado, he elegido esta precisamente porque me llamó la atención cuando estaba siguiendo los debates que este diputado lo que dijo fue que le parecía raro que fueran a despachar en el Parlamento británico la aprobación de una
de una normativa tan importante como era el acuerdo de salida en menos tiempo que él y su mujer habían dedicado a elegir un nuevo sofá para su casa. Bueno, que necesitaba mucho más tiempo. A lo que Boris Johnson dijo, bueno, es que tenemos 10 días, porque nuestros amigos europeos nos han dicho que no va a haber ninguna otra negociación, que este acuerdo, o se aprueba este acuerdo o no se aprueba ningún acuerdo. El 19 de octubre de 2019, Boris Johnson solicita la prórroga de acuerdo con la ley que se había aprobado el 9 de septiembre. Recordemos, el Parlamento británico había aprobado una ley por la que Boris Johnson se obligaba a pedir una prórroga de la permanencia en el Reino Unido si no se había aprobado el acuerdo de salida antes del 19 de octubre. Como el 19 de octubre no se había aprobado, Boris Johnson envía esta carta tal como fijaba la ley de 9 de septiembre y al mismo tiempo envía otra comunicación al Consejo Europeo diciendo que sería muy mala idea hacer caso a lo que había solicitado y que lo mejor sería que no hubiera ninguna prórroga, para ver el caos en el que nos habíamos introducido. Bueno, el Consejo Europeo hizo caso a la primera carta de Boris Johnson y no a la segunda y concedió la prórroga hasta el 31 de enero. Elecciones en el Reino Unido el 12 de diciembre de 2019, mayoría absoluta del Partido Conservador, Boris Johnson ya controla el Parlamento. El 23 de enero de 2020 el Parlamento aprueba el acuerdo, que era el acuerdo de 2018 más el cambio del protocolo de Irlanda del Norte, tal como acabo de explicar, y el Consejo Europeo aprueba el acuerdo del 31 de enero y el 1 de febrero de 2020 el Reino Unido deja de ser un Estado miembro de la Unión Europea. Y con esto prácticamente ha acabado el tiempo, pero bueno, apunto muy rápidamente las conclusiones y luego si acaso en el debate pues podremos volver sobre ello. La primera conclusión es que fue un debate limitado a quedarse con condiciones o irse, que es lo que apuntaba al principio. Es decir, la posibilidad de una integración plena del Reino Unido en la Unión Europea ni se planteó, es decir, estaba fuera del marco del debate. Todas las consideraciones que hizo Federico Fabrini en su presentación. Lo que pasa es que a mí me parece que esto incide de una manera directa en el resultado final, porque si la opción es un mal necesario o alejarse de ese mal necesario, pues es probable que al final la gente acabe optando por alejarse del mal necesario. Es decir, si lo presentas como una cesión o como una renuncia, si lo presentas sin ilusión, pues la gente acaba creyéndose que tiene que buscar otra cosa que sea más ilusionante. Luego, para mí es muy relevante que este proceso nos muestra un conflicto enorme entre los distintos actores internos británicos, gobierno y parlamento, con intervención de los tribunales, como hemos visto. Es decir, hemos visto continuamente un tour de force entre el gobierno y el parlamento que, por lo menos a los ojos españoles y supongo que a los ojos de otros países europeos, es extraño. Y el resumen sería la carta que presentaba antes, que tenía que enviar Boris Johnson a instancias del Parlamento británico, ¿no? Para pedir una prórroga. Y esto a su vez tiene otra consecuencia, y es que hubo una enorme desconexión entre el debate interno y la lógica negociadora. Lo que veíamos antes de que en el Parlamento británico se estaba pidiendo más tiempo y quedaban solamente 10 días para que el Reino Unido saliera sin acuerdo de la Unión Europea. El hecho de que el Parlamento tuviera este papel en la negociación, sin ser el Parlamento el que tenía que ir luego a Bruselas a hablar con Barnier y explicarle qué es lo que quería, yo creo que tradujo una falsa impresión a los británicos de que esto era una decisión unilateral suya. Porque, por ejemplo, cuando el Parlamento británico aprobaba una ley en la que pedir una prórroga de la permanencia en el Reino Unido, todos decían, el Reino Unido no saldrá de la Unión Europea tal día. Bueno, no saldrá si la Unión Europea acepta la petición de la prórroga. No es que el Reino Unido, el Parlamento británico decida unilateralmente si continúa o no. El Reino Unido puede pedirlo y luego la otra parte puede concederlo o no. Sin embargo, yo creo que la propia dinámica en que se llevaron a cabo la negociación y la relación entre el Gobierno y el Parlamento llevaba a esta impresión visto desde el Reino Unido, a que lo que decidiera el Reino Unido, lo que decidiera el Parlamento, mejor dicho, se convertiría en realidad. Y claro, luego el otro elemento que quizá podríamos tener en cuenta es que desde el punto de vista de la negociación del Reino Unido,
hubo una continua y sucesiva frustración de expectativas. En primer lugar, ahora esto, cuando se produjo el Brexit, pues se estaba hablando también del Frexit, que podría haberse producido si Le Pen hubiera ganado las elecciones en Francia. Y este era un escenario con el que algunos especulaban, es decir, que la salida del Reino Unido fuera una caída de fichas de dominó que acabara provocando la desintegración de la Unión Europea. Pero no sucedió eso, sino que, como sabemos, la Unión Europea de momento sigue. El otro fracaso, la Unión Europea no permitió negociaciones bilaterales con los Estados miembros por parte del Reino Unido, que era otro elemento de la estrategia británica. Negociar con cada Estado por separado para dividir la posición europea y conseguir un mejor resultado. Y esto no pasó porque, bueno, esto no forma parte de mi presentación, porque eso sería la presentación de la negociación desde la perspectiva de la Unión Europea, pero la Unión Europea supo desde el primer momento hacer un frente único en relación al Reino Unido y no hubo negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea. Y esto condicionó, yo creo, de una manera seria la posición del Reino Unido durante todas las negociaciones. Y luego, el otro elemento es que la Unión Europea no permitió mezclar la negociación del acuerdo de salida y la negociación del acuerdo sobre las relaciones futuras, que es otro elemento del que ya había mencionado. Cuando se trataba de presentar documentos, pues el Reino Unido presentaba un mini documento sobre el acuerdo de salida y 100 páginas sobre el acuerdo de relaciones futuras, y la Unión Europea presentaba 100 páginas sobre el acuerdo de salida y 7 páginas sobre el acuerdo de relaciones futuras. Bueno, esta disparidad yo creo que no favoreció la posición del Reino Unido en la negociación. Y por último, lecciones que se pueden sacar de esto, apunto como hipótesis. 1. La necesidad de que los debates sean profundos, basados en datos contrastados y argumentos rigurosos. Y aquí me estoy refiriendo a cómo se desarrolló el debate en el Reino Unido, que fue un debate, el debate previo al referéndum, en cierta manera tramposo. Y no voy a entrar ahora en los detalles que todos conocemos del dinero que iba a venir de Bruselas, que no iba a venir, etcétera. Pero que va más allá de eso, porque yo con esto me refiero también a haber presentado claramente las posiciones, de decir, miren, la integración, permanecernos como estamos, la salida, un poco en línea de la última diapositiva de Federico Fabrini, cuando nos explicaba las distintas posiciones que hay sobre la Unión Europea, la posición de integración política, de integración económica, la autocracia, que yo creo que es un debate que hay que tener y que hay que tener en profundidad, ¿no? Y yo creo que en el Reino Unido esto no lo hicieron. Luego, el segundo lección es que cuando estamos en una negociación, la posición de los distintos actores es clave. Y esto es lo que vimos en el Reino Unido. No puede ser que el Tribunal Supremo tenga que estar cada 3 meses determinando lo que puede hacer el Parlamento, lo que puede hacer el Gobierno, etcétera. Esto yo creo que no favorece que las cosas vayan bien. Luego, en tercer lugar, hay que tener una propios, mejor dicho, de los intereses, debilidades y fortalezas de la contraparte negociadora y de las propias, no obrar desde una perspectiva unilateral, sino ser consciente de que esto es un partido de tenis, no un partido de frontón. Y, en último lugar, tener un conocimiento en detalle del margen de negociación de la otra parte. Porque, claro, lo único que diré en relación a la posición negociadora de la Unión Europea. La Unión Europea, si consiguió una posición negociadora fuerte, a mi juicio, es porque desde el principio fijó unas reglas y los negociadores no podían apartarse de esas reglas. Es decir, se aprobaron unas directrices en las que todos los estados estaban de acuerdo, y luego el negociador es que no se podía mover de esas directrices. Entonces, claro, intentar que el negociador se mueva de esas directrices por parte del Reino Unido, pues es un sinsentido, porque el negociador simplemente no lo puede hacer, porque está condicionado por esas directrices. Bueno, en fin, esto es lo que quería decir. Me he pasado un poco del tiempo que tenía pensado, lo he hecho un poco apresurado, pero bueno, pues siempre podremos volver en el debate sobre ello. Por tanto, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Como siempre, claridad y entusiasmo y un hilo conductor que nos ha servido mucho para poder situarnos en el momento en el que estamos e incluso ver cómo podemos, qué nos podemos encontrar en el futuro. Bien, siguiente ponente, el doctor Carlas Gorriz. Carlas.
Muchas gracias. Yo también voy a subir una presentación, por tanto, con permiso, Rafa, tomo el control. Antes que nada, bueno, es para mí un placer. Perdón. Vale. Antes que nada, es para mí un placer estar aquí hoy y tengo que excusar a Clara Martínez Alberola. La habíamos invitado y siempre se había mostrado muy bien predispuesta a participar con muchas ganas, pero hace 2 semanas me escribió su secretaria diciéndome que no podría porque precisamente en estos momentos están negociando el acuerdo de salida. ¿Vale? Vista la presentación de mis 2 compañeros, que ha sido un lujo tenerlos a los 2, thank you very much, Federico, muchas gracias, Rafael. Yo voy a modificar la mía para no repetir temas, sobre todo. Primero, ¿por qué este seminario? ¿Por qué estoy yo aquí? Y si alguno de ustedes tiene mi edad, es de mi quinta, podría recordar a aquella canción de Burning, cantada por Toño Martín, y parafraseándolo decirle, ¿qué hace un mercantilista como tú en un seminario como este? Y claro, la respuesta es así. El Brexit es un hito histórico. Es decir, es la primera vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. Y no es un Estado cualquiera. El Reino Unido es la 6ª economía del mundo y segunda de la Unión Europea, por detrás de Alemania y por delante de Francia. Es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, del Banco Mundial, es miembro del G8, de la OCDE, de la OMC. Es una potencia militar, es una democracia consolidada y eso en Europa actualmente es un gran valor, sencillamente viendo lo que tenemos en Polonia y Hungría, pues tener una democracia consolidada en Europa no es nada despreciable y además es un buen cumplidor de las normas europeas. Otro punto a favor es que servía de contrapeso el binomio entre Francia y Alemania. Y last but not least, es el país de origen de los Rolling Stones. Y aquí tenemos a Mick Jagger en un concierto de 81-82 con una bandera británica y con una bandera de la Unión Europea. Yo he vivido el Brexit como una serie de televisión en la que estaba totalmente enganchado en tres temporadas. Primera temporada del pasado, segunda temporada el presente, el acuerdo de retirada y la tercera temporada del futuro. Como ya se ha hablado mucho del pasado y del presente, voy a ir muy rápido. Efectivamente, tenemos el referéndum del 23 de junio de 2016 en el que ganaron los nativistas frente a lo que se llama los cosmopolitas globales. Las razones, yo apuntaría 4. Primera razón, y esa es la que ha comentado el profesor Fabrini. Los británicos nunca habían sido unos europeístas convencidos, entraron a la Unión Europea para superar el declive en el que estaban metidos y ya a 2 años después de entrar hicieron un primer referéndum sobre si permanecían en él. Vista la evolución de la Unión Europea, que cada vez ha ido hacia una mayor integración, tanto política como social, el Reino Unido nunca se ha sentido cómodo y la gota que colmó el vaso fue la crisis económica y financiera de 2007-2008. Sí que es verdad que repercutió sobre todo en los estados del sur, pero sirvió como chivo expiatorio de todos los males en la Unión Europea. Entonces, bueno, primera razón. Sí, los británicos nunca han estado cómodos en Europa y sobre todo cuando Europa ha sido más Europa. Pero también hay que traer a colación una brutal campaña de desinformación que hubo en el Reino Unido, sobre todo favorable al Brexit. Y si alguien tiene interés, yo le recomiendo 2 artículos de The Guardian, uno de Catherine Vine y el otro de Carol Cartwright, en el que denuncian precisamente eso. Y si alguien tiene mucho morbo, explican un rumor sobre prácticas sexuales de David Cameron con una cabeza de cerdo mientras él estaba en la universidad. No tiene desperdicio. No la práctica sexual, sino un rumor. Es decir, ver cómo se gestó y cómo se difundió es brutal. La cuarta razón es una actitud pasiva de la Unión Europea. No hizo campaña a favor del Remain en el referéndum. Y la última razón fue un error de cálculo. Los asesores de David Cameron le convencieron de que podían ganar fácilmente el referéndum, cosa que no sucedió. Bueno, Rafael nos ha explicado el procedimiento de salida, que está marcado por el artículo 50. Voy muy de paso por encima de estos temas. La primera era uno de los primeros problemas que se planteó es que el Estado miembro tenía que salir de conformidad con sus intereses. Ya nos ha explicado el problema que se generó entre el Gobierno y el Parlamento. Theresa May comunicó la decisión de salir el 29 de marzo del 2017. A partir de ahí contaban los 2 años para salir.
Se plantearon diferentes aspectos, si esta decisión era unilateral o no. El Tribunal General de la Unión Europea decidió que sí que era un tema general en el caso Harry Schlinder y otros. El plazo para notificar, porque Theresa May ciertamente se retrasó bastante, si esa decisión era revocable o no. El Tribunal de Justicia dijo que sí que era revocable. Luego la negociación. Aquí muy importantes las directrices de 2017, con varios principios: salida ordenada, unidad, que también se ha hecho referencia a Rafa, todos los Estados miembros actuaron a una, y eso fue un error de Theresa May, a mi modesto entender. ¿Qué se quería negociar? Varios temas, pero sobre todo 3. Los derechos de los ciudadanos, a los que luego me referiré, el acuerdo financiero único y la cuestión irlandesa, que ha sido trascendental. Uno de los grandes problemas que ya ha apuntado Rafael, pero luego quizá en el debate podamos volver, ha sido la relación entre el acuerdo de retirada y el acuerdo o acuerdos sobre relaciones futuras, porque había 3 posiciones. Theresa May quería que los dos se negociaran un instrumento único. Otra posibilidad era que fueran 2 instrumentos simultáneos, dos acuerdos simultáneos que se negociaran simultáneamente. Y finalmente la posición que prevaleció, 2 acuerdos diferentes que se negociaran progresivamente, que fue la imposición de Donald Tusk, que tienen aquí en las imágenes. Luego podemos volver. Las negociaciones generaron una crisis institucional o constitucional y política en el Reino Unido. Rafael ya nos lo ha explicado, yo no voy a volver, simplemente recordar a John Bercow pidiendo orden en la House of Commons, sencillamente delicioso. Las 3 votaciones que perdió Theresa May, aquí tienen los porcentajes de votos en contra y votos a favor que la llevaron a dimitir, y el acceso al poder de esa bestia política que es Boris Johnson. Sencillamente a recordar una cosita, Rafael nos ha explicado la carta que envió Boris Johnson a la Unión Europea. No fue una carta, sino fueron 3. Una carta informando de la decisión del Parlamento británico, otra carta pidiendo una prórroga, carta que él no firmó como primer ministro, y por último una carta personal, de la que también nos ha hablado Rafa, en la que él aconsejaba a la Unión Europea que no considere la prórroga, sencillamente para ver el talante de esta persona. Segunda temporada, acuerdo de retirada, se aprueba el 23 de enero de 2019, el Parlamento británico la firma ese día, el gobierno británico la firma el 24, la deposita el 29, el Parlamento Europeo, la acepta el 29, el Consejo Europeo lo aprueba también el 30, el 31 se publica y entra en vigor el 1 de febrero de 2020 y está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, esta es la realidad que tenemos hoy en día. El acuerdo de retirada contiene 185 artículos, estructurado en 6 partes, con 3 protocolos y 9 anexos, y tiene una naturaleza particular. Vale. Primera parte del acuerdo de retirada. Lo típico, ámbito de aplicación, definiciones, y establece la eficacia directa del acuerdo. Por lo tanto, cualquier nacional británico y cualquier ciudadano europeo puede invocarlo. Segunda parte, derechos de los ciudadanos. Y esta es quizá una de las grandes preocupaciones que había en la época. Y es significativo los derechos de los ciudadanos porque es muy amplio. Concede los derechos de residencia, trabajo y acceso a las prestaciones de la Seguridad Social a todos los ciudadanos europeos que residan legalmente en el Reino Unido al finalizar el acuerdo de retirada, y el mismo derecho a los nacionales británicos que están residiendo en cualquiera de los Estados miembros. Pero no solo a los ciudadanos británicos y europeos, sino también a sus familiares. Es decir, tiene una amplitud muy grande. Tercera parte del acuerdo de retirada, las disposiciones sobre la separación. Básicamente resolver las situaciones pendientes. Y aplicaban el derecho de la Unión Europea, por ejemplo, a la circulación de las mercancías o a los procedimientos en curso. Sorprendente que se aplicara el derecho a la Unión Europea porque el Reino Unido siempre se había negado. Lo que querían era salir de la Unión Europea para recuperar su soberanía y poder establecer sus normas sin estar sometidos al dictado de Bruselas ni del Tribunal de Justicia. Pero seguridad jurídica se impuso, gracias a Dios. El periodo transitorio, como ha dicho muy bien el profesor Fabrini, el Reino Unido es considerado como un Estado miembro, no es Estado miembro
porque ya había salido el 31 de enero de 2020, pero se le trata como un Estado miembro. Por lo tanto, el derecho europeo es aplicable al Reino Unido y al Reino Unido. Simplemente un recordatorio. En esta sexta parte se preveía la posibilidad de extender 2 años más el acuerdo de retirada. El Reino Unido se negó totalmente. Es más, hubo una disposición legal en el European Union Withdrawal Act de 2018 por la cual se prohibía que cualquier ministro del Reino Unido, cualquier miembro del gobierno, acordara o pidiera esa extensión. La quinta parte de las disposiciones financieras simplemente resaltar que no establecen ninguna cantidad, sino sencillamente obligaciones, criterios y métodos de cálculo. A finales de este año, la Unión Europea tendrá que informar al Reino Unido qué es lo que tiene que aportar al Parlamento, tendrá que calcular qué es lo que el Reino Unido tiene que aportar a los presupuestos europeos y a finales de marzo del 2021 se lo comunicará. Luego tenemos unas disposiciones institucionales que, viendo la UK Internal Market Bill, tendrán mucha importancia porque básicamente las disposiciones institucionales regulan 3 cosas. Primero, cómo se interpreta y se aplica el acuerdo. Segundo, establecen varios comités, entre ellos el comité mixto, que sencillamente su función es interpretar y aplicar el acuerdo, y un régimen de solución de controversias. Y luego las disposiciones finales. Dentro de estas disposiciones finales destaca el artículo 185, que prevé cuándo entrará en vigor el acuerdo de retirada. Y si lo leen, les recordará mucho Una noche en la ópera, porque aquello de la parte contratante de la primera parte contratante, pues el artículo 85 lo emula. El acuerdo de retirada contenía 3 protocolos, el sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Luego, si quieren, entramos. La finalidad esencial era preservar los acuerdos de Viernes Santo. Por lo tanto, se establecía una frontera marítima, pero se evitaba una frontera terrestre. Es la parte más sensible. De hecho, cuando se reúne el comité mixto varias veces, se han reunido ya 4 veces, y en las 4 veces el representante de la Unión Europea, Maros Šefčovič, insta al Reino Unido a tomar medidas para cumplir este protocolo. El acuerdo, la parte segunda relativa a los derechos de los ciudadanos, según Maros Šefčovič, se va cumpliendo correctamente, pero siempre hay retraso por parte del Reino Unido en adoptar las medidas necesarias para preservar los acuerdos de Viernes Santo. El segundo acuerdo sobre las zonas de soberanía británica en Chipre, y el tercero sobre Gibraltar, en el que la próxima panel tendremos 2 ponencias. Y llegamos a la última temporada, supongo, del Brexit, que es el futuro. La idea que es que el Reino Unido y la Unión Europea negocien un acuerdo sobre sus relaciones futuras. Como hemos visto, la declaración política aquí puede ser clave. Permíteme que me explaye dentro del poco tiempo que me queda sobre este punto. Primera idea, antes de la retirada estaba muy abierta. Básicamente el Reino Unido tenía diferentes posibilidades en función de la intensidad del acceso al mercado único, el respeto a la normativa europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la contribución a los presupuestos de la Unión Europea. Todas esas posibilidades que tenía el Reino Unido, la doctrina las ha agrupado en tres posibilidades, vamos a decirlo así. La primera, un acuerdo similar al que tienen Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza, es decir, que Reino Unido formara parte del espacio económico europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio. Claro, eso le permitiría mucho acceso al mercado único, pero el Reino Unido no lo quería porque tendría que contribuir, tendría que permitir la libre circulación de personas, no le convenía. Segundo, una Unión Europea como Turquía, pero no contempla servicios. La tercera, o un acuerdo de libre comercio, como Canadá. Y la última solución era aplicar las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y esta es la solución subsidiaria, que si no llega a un acuerdo será lo que se pacte, ¿vale? Felizmente las dos partes, o felizmente no, las dos partes consideraron que, bueno, lo mejor era un acuerdo de libre comercio. Se han hecho 9 rondas de negociación, la primera en marzo de 2020, la última finalizó a mediados de octubre de 2020 y ha habido 4 graves problemas. Bueno, aquí
Aquí les pongo 5 graves problemas. Primero, el marco de referencia. El Reino Unido ha querido, o siempre ha dicho que quería un acuerdo como el CETA, el acuerdo que tiene la Unión Europea con Canadá. Y la Unión Europea siempre se ha opuesto. No se ha opuesto, pero le ha explicado al Reino Unido, sin mucho éxito, que no era posible. ¿Por qué? Primero, porque las circunstancias del Reino Unido y Canadá no son las mismas. Existe mucho contacto. Primero, geográficamente el Reino Unido está muy cercano. Segundo, el Reino Unido ha estado 40 años dentro de la Unión Europea. Y tercero, las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea y Canadá y la Unión Europea no tienen nada que ver. Y además, y esto ya es cosecha propia, no es verdad que el Reino Unido haya pedido que se le aplique el CETA. Ha pedido que se le aplique el CETA cuando le conviene, pero en determinados ámbitos quiere que se le aplique el mismo acuerdo que existe con Canadá, por ejemplo, en materia de pesca, o en materia de energía pide el mismo acuerdo que Suiza. Cuando le conviene, por ejemplo, en el mercado digital pide un acuerdo nuevo, y cuando le conviene hace referencia al acuerdo que tiene con Australia, es decir, las normas de la OMC, porque no tiene ningún acuerdo con Australia. El segundo gran problema ha sido el level playing field, la lealtad competitiva. Es decir, Europa no se fía de Estados Unidos, teme que rebaje sus estándares en materia de ayudas públicas, de medio ambiente, de trabajadores y fiscales. Por eso pide garantías. Y el Reino Unido se muestra muy ofendido diciendo que ataca a su soberanía, que no le permite, que no le está tratando como un igual, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día para llegar a un acuerdo sobre las relaciones futuras. El tercer gran obstáculo es la pesca. Y sorprende que sea la pesca, porque no llega al 0,1% del PIB británico. Y tampoco es que, bueno, la Unión Europea tiene más interés, sobre todo Francia, también España y otros países, pero es un tema que podría ser moneda de cambio. ¿Dónde está aquí el problema? El problema es sencillamente político. Es muy importante para el Reino Unido, sencillamente porque las circunscripciones pesqueras votaron a favor del Brexit. Si no hay un acuerdo favorable, es posible que Boris Johnson no vuelva a ganar las elecciones, y eso seguramente condiciona mucho. Y también es muy importante para Escocia y la unidad del Reino Unido. El cuarto tema es la gobernanza. Sencillamente la Unión Europea quiere un acuerdo de gobernanza en el que tenga un papel predominante el Tribunal de Justicia. El Reino Unido no quiere al Tribunal de Justicia para nada, y de nuevo saca a colación su soberanía y el trato de igual a igual, diciendo que en otros acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea nunca el Tribunal de Justicia ha tenido un papel. El último gran obstáculo, o el penúltimo gran obstáculo al que tenemos aquí, es el UK Internal Market Bill, de la que nos hablará el profesor Sánchez Grace el viernes que viene. Por lo tanto, no voy a decir nada, salvo que en el debate salga el tema. Y en cuanto a las fechas límite, bueno, para mí hay unos datos muy significativos, y con esto voy a concluir. La última información pública que tenemos por parte de la Unión Europea es la 9ª ronda, que tuvo lugar a principios o mediados de octubre. Y ya se nos decía que a principios de octubre la cosa tenía que estar lista. ¿Por qué? Porque seguramente el acuerdo de salida había que tener 600 páginas, tenía que pasar por 11 comisiones, se tenía que traducir a las diferentes lenguas oficiales, y tenía que ser aprobada por el Parlamento, por el Consejo y quizá por los Estados miembros. Llegó el 15 de diciembre, llegó la reunión del Consejo Europeo y continuaron negociando. Luego se nos dijo que a principios de noviembre, luego que a mediados de noviembre, luego que a finales de noviembre, luego se nos dijo que hoy iba a ser sí que sí la fecha clave. Ahora ya se nos emplaza para el viernes que viene. Parece que estemos en una negociación europea, dejarlo todo para el último día, y como decía al principio, se rumorea que va a haber una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que creo que es una fecha sin igual, para aprobar el acuerdo de relaciones futuras. Y nada, lo dejo aquí, quedo a su disposición para el debate, que espero que sea interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los tres. Thank you for thank you for your presentations. Entramos en momento de debate. Tenemos por lo menos 10-15 minutos para ello. Entonces sugeriría
a los asistentes entre comillas, dado este formato virtual, a los asistentes que si quieren realizar algún tipo de aportación o algún tipo de pregunta, den al icono de levantar la mano para poder ir organizando el debate. Así pues, en este momento el tiempo es de la audiencia. ¿Alguna cuestión que se quiera formular? Sí, tenemos dos preguntas. A ver, Luis Escuder. ¿Puedes poner micrófono, Luis? Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Yo era una pregunta sobre las lecciones que ha apuntado el doctor Rafael Arenas, principalmente sobre el tema de que se deben garantizar unos debates amplios con argumentos rigurosos, ¿no? Claro, yo viendo... Bueno, se me vienen a la cabeza diferentes referéndums, como por ejemplo en Francia con la Constitución Europea, donde la oposición, en este caso de izquierdas, enfocó el referéndum no hacia si la Constitución Europea en sí era buena o no, sino que lo enfocó para atacar e intentar, digamos, perjudicar al presidente actual de entonces, creo recordar Chirac, o el referéndum para el último hace unos años, un año creo, de Renzi en Italia sobre reformas de la Constitución que se enfocó por parte de la oposición en sí a Renzi o no a Renzi. Al final esto depende también del plano político, de los actores políticos, cómo se puede llegar a garantizar que estos debates realmente sean con argumentos rigurosos, amplios, y no pase como, aparte que el referéndum del Brexit, pues en estos otros dos casos que he comentado, o otros muchos que pueda haber. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Y además yo creo, esto no lo pude explicar no lo pude hacer referencia a ello en la presentación, pero en el caso británico, si uno seguía los debates en el Parlamento y el debate político, yo creo que se daba cuenta de eso, de que en muchas ocasiones los actores políticos británicos, los laboristas o incluso las distintas facciones dentro del Partido Conservador, no estaban pensando realmente en el Brexit, sino que estaban pensando en debilitar al rival político y no estaban pensando en hacer sus propios planteamientos sobre qué es lo mejor para el país, sino en decir lo que le piensan que la gente quería escuchar, ¿no? Y yo aquí siento decir que me parece que la posición del Partido Laborista fue un poco esta, porque quizá desde afuera pensábamos que podría ser un actor a favor del Remain y luego no se quería comprometer porque pensaba que la opinión pública no le iba a seguir. Para mí la clave está ahí en que los actores políticos, en lugar de hacer sus propuestas, intenten hacer de adivinos de lo que quiere escuchar la gente. Por tanto, es una cuestión política, es una cuestión de cómo está organizado el debate político en nuestros países y porque esto es como has puesto muy bien, has puesto muchos ejemplos de varios países que están en la misma situación. Yo no tengo la solución. Individualmente yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero bueno, los que estamos en la universidad ya se nos supone, ¿no?, que tenemos que defender argumentos rigurosos y pedir que todo el mundo utilice estos argumentos rigurosos. Ahora bien, yo creo que sería un tema como para que la Unión Europea, por ejemplo, igual que la Unión Europea ha iniciado una política sobre las fake news, extienda esta política de las fake news a un tema que no son las fake news, pero que está relacionado, que es el contenido del debate político. Ya sé que es muy difícil de abordar esto y yo no sabría por dónde empezar, pero por lo menos que esté en la agenda, porque estamos viendo, y en el caso del Reino Unido es un caso claro, que los debates políticos que no se basan en principios rigurosos acaban llegando a soluciones que acaban afectando la vida de las personas. No se te oye, José Antonio. José Antonio, activa el micrófono. Perdón. Gracias, decía que gracias Rafael, gracias Luis. Tengo una segunda mano levantada de Miguel Gardeñas. Miguel. Sí.
Hola, buenos días a todos y, en fin, en primer lugar, felicitar a los tres ponentes por sus excelentes presentaciones que he encontrado pues sumamente interesantes y además muy complementarias entre ellas, ¿no? Bueno, la pregunta que querría hacer, pues, un poco viene al hilo de este futuro inmediato, ¿no? Del que habéis hablado. Es decir, claro, ahora en el escenario de la negociación del acuerdo de relaciones futuras, claro, y realmente teniendo en cuenta el momento en que estamos y el poco tiempo que queda, ¿no? Para el final del periodo transitorio, la cuestión sobre la que me gustaría, bueno, conocer vuestro parecer sería, bueno, pues si efectivamente o bien no llega a celebrarse este acuerdo o bien se retrasa, ¿no? O no, en fin, no puede entrar en vigor hasta, en el momento de que termine el periodo transitorio, pues bueno, en este caso, pues el escenario que se abre a partir de ahí, ¿no? Es decir, por una parte tenemos los aspectos de derecho transitorio que ya han sido resueltos por el acuerdo de retirada, pero bueno, a partir de ahí se pueden plantear otros problemas, evidentemente, ¿no? Entonces, en vuestra opinión, cuál puede ser ese escenario, digamos, de no acuerdo o de un acuerdo que, digamos, que llegue tarde y que pudiera propagarnos que al menos durante un tiempo, durante unos meses, a lo mejor, pues no hubiese acuerdo, ¿no? Sobre las relaciones futuras entre ambas partes. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Federico. Yes, I can answer this. I think I hope I did not miss bits and pieces. My Spanish is not as good as I wish it were. But thanks, Miguel, for the question on the possible outcome of the negotiation and the framework of future relation. I think, you know, we will have to see what happens, and really this is the crucial week. We are on the 4th of December. I don't think there is time to go beyond this weekend to have an agreement between the two parties if we want it ratified before the end of the transition period. But even though there are some elements that remain to be negotiated, and I mean, Carles presented them very well in his presentation, what the outstanding issues are. What I think is important to emphasize is, you know, we have a political declaration that was reached in October of 2019, and that is giving us a quite clear indication of what the outcome of these negotiations will be. You know, if the negotiation will break down, we will have a WTO type of relationship with the UK, and all other existing international treaties will have to kick in to govern issues like cooperation in security issues and so on. But the bottom line to me is the political declaration is absolutely clear in saying the new framework of cooperation between the EU and the UK will be different from European integration. It will be pretty thin. There will not be free movement of goods, no free movement of services, no free movement of people. We will not have a solid institutional architecture. So I think the process of divergence will be there. In a way, what I think will be interesting to see is to what extent that can be mitigated. But ultimately, the trend is one of more significant separation between the two, the EU and the UK. Now, in my presentation, I was trying to suggest still it will be possible, perhaps, to reflect on you know, creating a common market around the EU. And I think after the Brexit dust settles, I could see the UK moving closer to that, more a Norway type solution. Of course, the Norway model does not work for a country as big as the UK, but you know, the EAA could be actually reformed to make it a more suitable option for Britain. I hope that addresses the question. I shall also apologize with everyone, because unfortunately in 2 minutes I will need to leave this meeting and go to another one. But I want to thank you very much again for the invitation. Thank you. Thank you. Thank you, Federico. Thank you, Federico. It has been a pleasure to have you here, and I hope we can collaborate in future.
I agree with you. I think, but I just want to stress two things. Perdón, me gustaría destacar dos cosas en relación a la pregunta de Miquel. Primera cosa, en el ámbito económico aplicamos las normas de la OMC, pero a mí me preocupa más el ámbito no económico, porque eso significa que se acabó la relación, por ejemplo, se acabó la cooperación judicial y policial entre el Reino Unido y la Unión Europea. A partir del 1 de enero de 2021 ya no hay cooperación judicial, no hay cooperación policial, el Reino Unido no puede recurrir al Europol, es decir, puede ser bastante desastre. Eso sí, nada impide que a partir del 1 de enero de 2021 negocien un acuerdo de libre comercio. No será dentro del marco del acuerdo de retirada, pero sí que es posible. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Gracias, Federico. Tenemos una última palabra. Vesela Andreva. Hola. El micrófono, Vesela. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Tengo un poco de problemas con la conexión, se corta. En primer lugar, quería felicitar a los organizadores por este seminario tan interesante y a los ponentes por su excelente presentación de los temas. Mi pregunta sería si creéis que hay suficientes garantías de que Reino Unido cumplirá sus compromisos asumidos en el acuerdo, o visto la actitud de la parte británica hasta el momento, tenéis algunas dudas razonables en este aspecto. Muchas gracias. Rafael, eres el más adecuado. Rafael, adelante. Todo tuyo, Rafael. La podemos contestar todos porque, bueno, la vista está ya, incluso en la presentación de Federico, salía la referencia a los procedimientos por infracción que ya ha tenido que iniciar la Comisión Europea. A mí en relación a eso me plantea una duda que es más técnica, que es la de si los tribunales, el Tribunal de Justicia sería competente para conocer de un recurso por infracción que se pudiera plantear en relación a este procedimiento de infracción de la Comisión si se inicia después del 31 de diciembre, cuando ya ha acabado el periodo transitorio. Pero bueno, esta es una cuestión de matiz y más técnica. En cualquier caso, si en el ámbito internacional, incluso dentro de la Unión Europea, es difícil el garantizar el cumplimiento de las normas internacionales una vez que el Reino Unido sea un tercer Estado, pues bueno, están las previsiones que hay en el acuerdo de salida sobre resolución de conflictos, que son unas previsiones que también responden, creo, en buena medida al planteamiento de la Unión Europea, pero el Reino Unido se comprometió a asumirlas. Lo que sucede es que, claro, si no ha acabado el año, estamos todavía en el periodo transitorio y ya se dice expresamente que se va a incumplir el acuerdo de salida, que es una cosa sorprendente, porque normalmente, que me corrijan los que tienen más experiencia en esto, pero cuando un Estado vulnera una norma de derecho internacional no suele decir que está vulnerando una norma de derecho internacional. Intenta disfrazarlo de alguna manera, recurrir a algún subterfugio. Yo me gustaría que los compañeros de Derecho Internacional Público nos pudieran decir qué ejemplos hay de un Estado que directamente dice que sin justificación alguna, sin explicar que hay una causa que podría dar fundamento a su posición, va a incumplir un tratado internacional que ha firmado hace menos de un año. Entonces, bueno, viviremos en incertidumbre, pero bueno, la incertidumbre es propia de estos tiempos y de este sector, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si Federico quiere añadir nada. Yo sencillamente por apuntar algo. La House of Lords ha enmendado todas las disposiciones más problemáticas de la UK Internal Market Bill, pero Boris Johnson ya ha dicho que va a volver a introducirlas cuando envíe el proyecto a la House of Commons. Sencillamente, yo después de eso ya
Gracias. If I can only add one note to what my colleague said before, and I agree with both of them, I think the UK Prime Minister is playing exactly the same maverick strategy he used last year when he suspended Parliament. And you know, I think the damage that the internal market to the reputation of the UK is huge. And from a new perspective, I mean, there's no way the European Parliament will ratify a partnership agreement if that bill is not taken away. You cannot have a treaty with a country who does not respect prior treaties. So it is a matter of trust between states and between unions. So I think the long-term damages of this are big, but from a new perspective, this is a conditio sine qua non. The bill has to, the protocol has to be implemented faithfully, and therefore the internal market bill has to be removed. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? No. Bueno, pues creo que lo podemos dar por concluido este primer panel. Daros las gracias a los intervinientes. Thank you, Federico, again. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias también a los asistentes. He de señalar que somos unas 39 personas los que estamos conectados. Y simplemente dar un pequeño respiro ahora mismo y os emplazo para la siguiente sesión, para el siguiente panel a las 11:45. Así pues, tenemos unos 4 o 5 minutos para seguir con nuestro seminario de hoy. Muchas gracias a todos.